imposible sin ti. Realmente tú eres la extensión de las manos de Jesús en la tierra, y yo me siento muy feliz de que como iglesia, como esta casa que se abre cada fin de semana, podamos sumarnos a estas acciones que trascienden el cielo, que realmente dejan huella en la tierra, pero también trastocan el cielo. Y todo lo que se hace en el cielo se tiene que hacer en la tierra, y es lo que estamos nosotros intentando hacer cada fin de semana. Yo creo que le den un fuerte aplauso a Jesús, que es maravilloso. Me da mucho gusto ver a algunos de ustedes que quizá no tuvieron la mejor semana. Quizá fue una semana complicada, una semana llena de confusión, de temores, una semana llena de miedo también. Una semana donde a lo mejor estuvieron vulnerables en su salud, en su cuerpo, pero también en su mente. Yo quiero tan solo comenzar orando esta mañana, y antes de dar inicio a esta nueva serie, me gustaría que oremos. Así que te pido que dispongas también tu corazón para orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque has sido fiel. Gracias porque nos tienes en tu casa. No hay mejor lugar donde podríamos estar que en esta casa, Señor, donde podemos compartir y expresar nuestra fe, donde podemos dudar y ser respondidos por ti mismo, donde podemos conocerte, experimentarte, abrazar tu presencia y poder realmente caminar hacia ese plan, ese propósito que tú has dicho para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que cualquier oposición, cualquier pensamiento que vaya en contra de tu voluntad, de tu palabra, sea quitado de nuestra mente y de nuestro corazón. Que realmente todo lo que dejamos en casa se quede en casa, Señor, sabiendo que tú te encargas y suples todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, amigos, estoy muy feliz. Hoy comenzamos una nueva serie que imagino que viste por ahí algunas historias, lo anunciamos ya en redes sociales, El Rey de los Débiles. Y estoy muy emocionado porque no solamente iniciamos una nueva serie, sino realmente me apasiona lo que voy a predicar en las próximas semanas en esta casa. Y hay algo que me cautiva, hay algo que me enamora, algo que siempre me seduce sobre Jesús, y es su capacidad, amigos, para demostrar amor. Esa capacidad para demostrar amor, para mostrar la inclusión, no solamente el amor, sino también la inclusión del Padre a todos nosotros. Es algo que siempre me ha llamado la atención, cómo Jesús muestra ese amor, demuestra ese amor del Padre y la inclusión del Padre a todos nosotros. Y hay un versículo muy interesante que quizá ya has leído, y has leído tantas veces que has perdido de vista el sentimiento que hay en este versículo. Juan 3:16, en una versión que quizá pocos han leído, nos va a decir lo siguiente: Dios amó tanto a la gente, y pareciera que ya no hace falta leer nada más. Pareciera que ahí nos podemos quedar, nos podemos ir a nuestra casa con una bendición, con una palabra de parte de Dios. Y es que Dios amó tanto, digo conmigo, tanto a la gente, amó tanto a la gente. Y en esa pausa que hice intencionalmente, como muchas veces ocurre, no solo basta consentir, no solo basta consentir amor, no solo basta con sentir misericordia o lástima por la gente. Tenemos que demostrar ese sentimiento, y como muchas veces el amor no es suficiente, se tiene que demostrar. El sentimiento no es suficiente, se tiene que demostrar. Y vean que esa versión como lo demuestra. Y dice: Dios amó tanto a la gente, dice Jesús, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino tenga vida eterna. Aquí vemos el amor del Padre demostrado por medio de su Hijo, y este lleva un profundo sentimiento y un profundo compromiso. No solamente lo que siente el Padre, sino es el compromiso ahora del Hijo. Que nos quede claro que Dios ama mucho a la gente. Que Dios ama mucho a la gente. Porque ante la insensibilidad de la gente que ya hemos visto que tenían en ese tiempo y que siguen teniendo muchos, Jesús tuvo que venir no solamente a morir, sino a demostrar, amigos, el intenso amor de Dios por la gente. Pero no solamente esto, amigos, este versículo también denota una vez más que Dios quiere ser inclusivo. Que Dios quiere ser inclusivo, y esta palabra está más de moda y está cada vez más usada en nuestro tiempo, porque es una realidad. Jesús vino a demostrarnos no solamente el amor del Padre, sino también que no solo unos cuantos, sino que todos los que quieran pueden ser amados por el Padre.
todos los que quieran participar de ese amor, los que quieran reconocer la demostración de amor, también ellos pueden ser amados por el Padre. Entonces Jesús tuvo clara la encomienda de llevar esas palabras a las acciones, para que nadie tuviera duda del gran amor de Dios. Por lo que Jesús, amigos, vino a proclamarse en esta tierra como el Rey de los débiles. Jesús vino a proclamarse a esta tierra como el Rey de los débiles. Y quizá podríamos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre los reyes? ¿Cómo podríamos diferenciar a los reyes? ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente Él es el Rey de los débiles? ¿Cuáles son los elementos que tenemos a nuestro favor para poder decir que Jesús es el Rey de los débiles? Yo quisiera tan solo hacer dos preguntas muy puntuales que nos van a ayudar a ver esta diferenciación. Y es que, ¿qué otro rey, amigos, podría lavar nuestros pies? ¿Qué otro rey se podría humillar para lavarnos nuestros pies? Pero también, ¿qué otro rey podría prepararle cena a su enemigo? Yo sé que estas preguntas son contundentes, son tan certeras estas preguntas que nos quedamos sin reacción, nos quedamos asombrados. Pero amigos, si eso te resultó impresionante, ¿qué tal la siguiente pregunta? ¿Qué otro rey podría dejar su trono por los débiles? ¿Qué otro rey podría dejar su trono por los débiles? Yo no sé si estás dimensionando esta pregunta. ¿Qué otro rey se pudo desprender de su comodidad, de su privilegio? ¿Qué otro rey se pudo desprender de la adoración que recibe del cielo? Todo, amigos, todo, absolutamente todo lo dejó para venir por los débiles. Todo lo dejó para venir por los débiles. Así que, amigos, hay una gran diferencia entre los reyes, y es que nuestro Rey Jesús es diferente, porque vino por los débiles y a los débiles. Y yo sé que te he dado muchas preguntas para que reflexionemos, pero quizá la pregunta más importante no ha ocurrido, y es la que viene a continuación. Si ya entendimos que Jesús es el Rey de los débiles, ¿por qué elige a los débiles? ¿Por qué vino por los débiles? ¿Por qué Jesús se quiso proclamar Rey de los débiles? Esta pregunta nos va a llevar a que analicemos un contexto muy interesante que encontramos en Corintios. Y antes de que esté en pantalla, tan solo quisiera describirte cuál era el contexto para el cual Pablo va a escribir lo siguiente. Y es que, analizando un poco, nos damos cuenta que Corinto, esta ciudad griega, era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Corinto tenía una rica mezcla étnica, había muchas culturas que convergían en Corinto. Corinto era un puerto importante donde había mucho negocio, por lo tanto era visitado y frecuentado por muchas personas. Corinto, entonces, siendo un lugar, un pueblo de moda, vemos que eran conocidos mundialmente por sus excesos. Había embriaguez. De hecho, decían que en el teatro, si tú querías demostrar que eras de Corinto, tenías que actuar borracho, porque así eran todos, borrachos, se embriagaban. Pero no solamente, también eran conocidos por esa inmoralidad sexual. Proliferaba la inmoralidad sexual en esta región, en esta ciudad. Yo quiero que notes este contraste entonces de la iglesia de Dios, la iglesia que se está levantando en esta ciudad, y ese contraste que ahora tenemos con la misma ciudad. Es decir, hay una iglesia buscando a Dios, pero también hay una ciudad contaminada en muchos sentidos. Hay personas viviendo en excesos, practicando inmoralidad sexual como si no pasara nada, como si fuera algo normal o natural. Este contraste lo podemos notar entonces en las palabras de Pablo desde el capítulo 1. Existía una fuerte división no solamente de pensamiento, sino también en la misma iglesia. Habían seguidores de Pablo, pero también habían seguidores de Apolos, y habían seguidores de muchos pastores que se encontraban en la región. La iglesia no solo era una, eran muchas que estaban siendo divididas de pensamiento, y cada quien era el seguidor de diferentes pastores. Pongámoslo así. Había una entonces fuerte división en la iglesia de Corinto, y lo más increíble, amigos, que nos va a cambiar toda la perspectiva de este contexto, es que Pablo venía a Corinto
recién salido de Atenas. Después de Atenas va a visitar Corinto. Y yo quiero decirte lo siguiente, amigos. Pablo venía frustrado. Pablo venía derrotado porque el mensaje en Atenas no fue como él esperaba. El mensaje, su predicación acerca de la cruz no fue bien recibido en Atenas. En Atenas se enfrentó ante filósofos, gente que con mucha sabiduría humana podían confrontar y retar a Pablo en su discurso. Pablo viene totalmente frustrado y llega a Atenas, llega a Corinto, a esta región que te estoy platicando, con la idea diferente. Ya no voy a hablar al intelecto, ya no voy a predicar como prediqué en Atenas. Ahora en Corinto voy a mostrar el mensaje de la cruz de la forma más natural y humana posible para que ellos puedan entonces entender. Algunos piensan entonces que Pablo estaba decepcionado en este momento por los resultados en Atenas y entonces en Corinto decide predicar de una forma diferente. Y existe otra diferencia que nos muestra realmente que esto puede ser verdad, y es que en Atenas Pablo solo predicó 2 días, mientras que en Corinto se quedó año y medio predicando. Yo no sé si podemos empezar a entender por qué, pero este contexto nos va a ayudar a entender lo siguiente. Y ahora sí, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Perdón que esté un poquito chiquito, la verdad es que me iba a llevar como 30,000 diapositivas para que lo pudieran leer, pero dice así la palabra de Dios: Dios es tan sabio que no permitió que la gente de ese mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. Recordemos que Pablo en Atenas predicó ante esos, que todo lo querían llevar con la sabiduría humana, todo lo querían procesar con la sabiduría humana. En lugar de eso, Dios decidió salvar a los creyentes en el mensaje que anunciamos, aun cuando ese mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Así es como comienza Pablo esta introducción con los corintios. De alguna forma no está desaprobando el intelecto ni la sabiduría humana, pero lo que nos está diciendo es que si nosotros queremos llegar a ese conocimiento de Dios, no es por medio de la sabiduría humana. A Dios no le plació que fuera así. Dios ocultó el conocimiento de Él mismo, de la sabiduría humana, y para poder conocerle tenemos que utilizar otra sabiduría, que es la sabiduría espiritual, para poder concebir a Dios. Y entonces dice que la mayoría de los judíos, cuando escuchan el mensaje de Jesús, y yo sé que ahorita es muy común el mensaje de Jesús, pero en esos tiempos era reciente, era un discurso reciente, porque recientemente había muerto Jesús y había dado su vida por todos nosotros, se había resucitado. Y dice que para la mayoría de los judíos esto era un insulto. Y es que en los tiempos de Pablo, el mundo judío estaba buscando una señal para poder distinguir quién era el Mesías. Y buscaban la señal de acuerdo a su conocimiento, y su conocimiento les respondía o les hacía ver que el Mesías tenía que ser como Moisés, que los libertara de la mano de los egipcios de una forma avasalladora, impresionante, majestuosa y real, que abriera el mar otra vez en 2 y que ellos cruzaran el seco y que los egipcios que los perseguían quedaran muertos y destruidos en el mar. Pero no sucedió así, amigos. El reinado de Jesús fue muy diferente. Quizá el concepto y el deseo no estaba mal, que alguien los libertara, porque ahora eran los romanos los que oprimían a los judíos. Pero ya no fue de la misma manera. Y vemos también que para los gentiles, para los griegos específicamente, este discurso de Jesús crucificado era una tontería. Porque la cultura griega valoraba la búsqueda de la sabiduría, usualmente expresada en términos complicados, en términos altos. Recordemos que antes la escuela no era para todos, solamente gente que sobresalía podía recibir conocimiento de parte de los intelectuales, de los filósofos de la época. Ellos no valoraban, por lo tanto, la sabiduría expresada en este discurso tan sencillo como el mensaje de la cruz. Tenían en poco el discurso de Pablo, tomaban en poco el mensaje de la cruz. Y creo que hay una tendencia constante a pensar que los seres humanos más inteligentes, los que más sobresalen en la escuela, pueden conocer más a Dios, pero la realidad es que esto dista mucho.
nos damos cuenta que muchos, mientras más conocen, menos conocen. Mientras más llegan a conocer del mundo y de la creación, más se dan cuenta que no saben nada. Más se dan cuenta que desconocen muchas cosas. Y es que, amigos, Dios no puede ser hallado a través de la sabiduría humana, sino solamente a través del mensaje de la cruz. Si tú no has visualizado a Jesús en la cruz y no entiendes lo que Él fue a hacer a la cruz, quizá nunca llegue el conocimiento de Dios, la revelación de quién es Dios a tu corazón. Por lo tanto, estos dos sectores, tanto los judíos como los griegos, no podían conocer más de Dios porque estaban detenidos, cada uno en muchos predicamentos. Los judíos minimizaban la cruz, era algo ridículo, pero también los griegos entender este mensaje cuando ellos intelectualmente conocían muchas más cosas. No podían rebajarse a este conocimiento tan sencillo. Hay un científico que alguna vez expresó: entre más conozco, más me doy cuenta que no conozco nada. Y se cuenta por ahí, no sé si sea una historia, algo verídico o tan solo una demostración de esto. Se cuenta que un día estudiantes de la clase de Albert Einstein, estaba de alguna forma él diciendo una explicación de la existencia de Dios, y estos estudiantes de alguna forma no estaban de acuerdo. Ellos discutieron por algún tiempo y él llegó a la conclusión de preguntarles: bueno, con todo el conocimiento, si lo sumamos, que tienen ustedes, ¿qué porcentaje creen que tienen acerca de la creación y acerca de todo lo que existe? Y ellos llegaron a la conclusión que entre todos los estudiantes reunían el 5% del conocimiento. Einstein los escuchó y les dijo: bueno, creo que fueron un poco generosos en su porcentaje, pero bueno, sumemos o pensemos que tienen el 5% del conocimiento de todo lo que existe. Déjenme les pregunto: ¿es posible que Dios exista en el 95% del conocimiento que no conocen? ¿Será posible que en ese 95% que desconocen puedan encontrar a Dios? Nos damos cuenta que mientras más conocemos por medio de la sabiduría humana, menos podemos accesar a Dios. Y esa es una realidad, porque a Dios solamente lo podemos conocer por medio del mensaje de la cruz. Entonces Pablo no está condenando, amigos, todo el aprendizaje, la educación que podemos recibir secularmente o en una escuela. Lo que él está diciendo es que de alguna forma somos muchas veces inútiles para obtener sabiduría espiritual. Esta sabiduría dista mucho de la sabiduría humana. Y recordemos una vez más este contexto que estamos nosotros citando cuando Pablo estaba en Corinto. Es cierto, amigos, que los hombres ciegos no pueden distinguir colores, como los hombres sordos no pueden distinguir sonidos, mucho menos las personas que no han sido despertadas en el espíritu pueden discernir lo espiritual. Este es el gran contraste al cual se encuentra Pablo. No quieren oír el mensaje porque ellos están basando su sabiduría en la humanidad. Ellos están basando su sabiduría en el intelecto y no han sido despertados en el espíritu. Y vemos el versículo 24 lo siguiente: en cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, porque recordemos cómo veían tanto los judíos como los griegos el mensaje de la cruz, como algo ridículo, como un acto débil o de debilidad, pero en realidad es mucho más fuerte que cualquiera. Y entonces podemos también hacer un contraste. Y es que Cristo, amigos, la palabra Cristo podemos nosotros ver que significa Mesías. Y vemos que en Cristo, en el Mesías, hay poder, hay esplendor, hay triunfo. Pero agreguemos algo importante, porque no solamente es Cristo, sino ahora es Cristo crucificado. Y Cristo crucificado cambia por completo la perspectiva, porque crucificado significa debilidad, significa derrota, significa humillación. Alguien crucificado no era alguien aplaudido y reconocido. Alguien crucificado era alguien humillado, avergonzado y deshonrado.
Entonces Cristo crucificado es lo que está predicando Pablo, un Cristo que no se quedó en su posición de privilegio, sino que vino a esta tierra, se humilló a sí mismo para darle vida a los débiles. ¿De qué manera? Muriendo en una cruz. Morir en una cruz. Cristo crucificado es el mayor contraste, y por eso es tan complicado idealizar a un Dios que de alguna forma todo lo planeó de esta manera, que nos mostró el poder, el esplendor, la majestuosidad, pero al mismo tiempo contrastada con la humillación y con la vergüenza cuando fue crucificado. Y si la cruz no te parece extraña, amigos, es porque quizá no entendemos lo que se vivía en aquellos tiempos. Pero déjame te lo bajo a tu nivel, o déjame te lo bajo al entendimiento actual. Es como si hoy en día nos dijera alguien que creamos en Dios por medio de alguien que dio su vida en una silla eléctrica. Hoy en día la silla eléctrica es ese instrumento de tortura donde muchos malhechores, secuestradores, violadores, personas que cometieron crímenes mueren de una forma horrible. La silla eléctrica es ese instrumento por el cual muchos son condenados y donde muchos mueren. Así era la cruz en aquellos tiempos, como una silla eléctrica. Ahora, si entendemos ya lo que representaba la cruz para aquellos tiempos, creo que podemos darnos cuenta de lo que está predicando Pablo acerca de este Cristo crucificado. Pon tu fe en Jesús, que vino a esta tierra a morir en una cruz. Era algo loco. Los griegos lo llamaron locura, porque esto era realmente ilógico. ¿Cómo puedo poner mi fe en alguien que es majestuoso, pero al mismo tiempo está atado en una silla eléctrica, muriendo por todos nosotros? Ahora ya lo entendemos que sí suena un poquito ilógico, ¿verdad? No está tan descabellado este pensamiento de los corintios y de toda la comunidad y todas las personas que vivían en aquellos tiempos. Hay una expresión que se puso en una iglesia, en la entrada de esa iglesia, en el portón de esa iglesia, y es: nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué ocurrió? Que dejaron que la hiedra comenzara a crecer, y de repente esa expresión y esa frase se fue diluyendo, porque la hiedra comenzó a avanzar y avanzar, y de repente ya no decía nosotros predicamos a Cristo crucificado, sino ahora decía nosotros predicamos a Cristo. Yo quiero decirte algo, amigo, en esta tarde. Cristo no es lo mismo a Cristo crucificado. Porque nosotros podemos predicar de un buen hombre, podemos predicar de un hombre intachable, sin pecado, podemos predicar de alguien que realmente fue un estándar moral de vida, podemos hablar de un hombre perfecto, podemos hablar de un superhéroe y podemos recibirlo bien. Pero cuando hablamos de un Cristo crucificado, la historia cambia por completo y hay un mayor impacto del mensaje y del discurso que hablamos en Juan 3:16. Él nos amó tanto que entonces no solamente nos mandó a Cristo, sino nos mandó a Cristo crucificado. Y eso cambia por completo nuestra historia. Entonces se cuenta que la hiedra iba avanzando y de repente ya no era nosotros predicamos a Cristo crucificado, sino nosotros predicamos a Cristo. Siguió avanzando la hiedra en el descuido de la iglesia, de esa escritura que estaba en el portón. Y de repente ya solamente decía nosotros predicamos. Y es que podemos predicar lo que quieras, pero no tiene el mismo impacto que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y de repente continuó avanzando la hiedra hasta que de repente solamente decía nosotros. Y creo que ese ha sido el discurso de muchos, nosotros. Lo que mejor nos convenga, lo que mejor nos deje bien parados ante los demás, lo que nosotros podamos reflejar desde este altar, los micrófonos de oro, los trajes llenos de majestuosidad. Y eso nos deja ver que muchos hemos dejado de predicar a Jesús. Pero no solamente a Jesús, sino a Jesús que vino a morir en la cruz por nosotros. Es lo que está hablando Pablo para los corintios. Yo no sé si estás entendiendo mejor este contexto, porque vamos a llegar a unos versículos que justo nos van a responder por qué Jesús vino a los débiles. Recordemos que esta fue la pregunta con la cual abrimos este discurso. Entonces, si la cruz y el mensaje parecen débiles, no lo son, dice Pablo. Son poderosos, son sabios, pero nuestra expectativa de lo que Dios debería de hacer dista mucho de lo que es poder y sabiduría. Para nosotros es ilógico creer en alguien que va a morir de una forma humillada. Pero Pablo
sabía esto por experiencia. Y no sé si lo puedes también reflejar y entender. Y es que él alguna vez también se escandalizó por este Cristo crucificado. Él un día también no le cupo en su sabiduría humana, porque recordemos que Pablo intelectualmente sobresalía, era de los mejores fariseos de aquel tiempo, maestros de la ley. Y Pablo, embotado en el conocimiento humano, no podía ver la divinidad, no podía entender la espiritualidad, no podía darse cuenta que vino Jesús a la tierra y murió también por él. Él también estuvo cegado un día. Él es el vivo ejemplo de esto. Entre tanto conocimiento, desconoció a Jesús. No se dio cuenta de Jesús, y esto lo enfurecía. El discurso de la cruz a Pablo lo enfureció tanto que se convirtió en un asesino de cristianos, en un asesino de personas, de los primeros creyentes en Jesús, de los primeros seguidores de la iglesia. Y ahora vemos ese contraste cuando él deja de perseguir, porque dejó de alguna manera esa sabiduría humana que le estorbaba para entender la espiritualidad correcta y darse cuenta que a Dios no lo puedes ver con términos altos, con una sabiduría impresionantemente humana, con este intelecto, sino que a Dios necesitas de alguna forma darte cuenta que no eres tan alto para poder darte cuenta quién es el alto. Para poder entender a Dios, a veces hay que bajarnos de ese escalón de superioridad y darnos cuenta que hay alguien más superior a nosotros. Y hasta que nos bajamos de ese escalón, a Pablo no se bajó, lo bajaron del caballo, lo tiraron literalmente y quedó ciego. Ahí nos damos cuenta de ese contraste increíble, donde Pablo ahora se va a encontrar con el Cristo crucificado y resucitado. Y todo cambia. Y es que, amigos, solo déjenme terminar con esta frase, esta parte. La salvación no es un logro de la sabiduría humana. La salvación no es un logro de la sabiduría humana. Es el abrazo del dramático e inesperado acto de amor en el Calvario, en la cruz. Y vamos al versículo 26, que es muy controversial, porque muchos han predicado mal acerca de este versículo. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios. Le está hablando a esa iglesia de Corinto, recordemos. Que dentro de ellos, amigos, nos vamos a dar cuenta que los primeros seguidores de Jesús, y aparte gentiles, no eran los más brillantes, porque los brillantes no podían concebir la espiritualidad de esta manera. Entonces en las iglesias no estaban los más sobresalientes. Dice Pablo, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a las familias importantes. Lo primero que hace Pablo es decirle, miren, tan solo mírense ustedes. Dense cuenta que no son tan importantes. Dense cuenta que humanamente no son tan notables entre la sociedad. Y el versículo 27, amigos, ahora sí. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia. Yo sé que ahí todos... Pero no. Ellos no han sido elegidos porque ellos sean grandes, sino porque Dios es grande. Los primeros seguidores de Jesús no destacaban, no eran notables, no eran importantes, no eran influyentes. Hay una versión que es diferente y es la que muchos conocemos, que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y creo que este ha sido un mal mensaje que muchos se han apropiado para desarrollar una vida mediocre, para no aspirar a más, porque de repente utilizamos como pretexto que Dios utilizó a lo vil y menospreciado para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los poderosos, pero no nos damos cuenta del contexto y no nos damos cuenta de todo lo que te he estado explicando en estos minutos. Estamos respondiendo una vez más por qué Dios eligió a los débiles. Y para poderlo entender mejor, amigos, es importante precisar dos cosas. La primera es que, yo sé que te vas a sorprender, no existen los elegidos. Existen los que se saben elegidos. No existen los elegidos,
existen los que se saben elegidos por Dios. Y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿por qué? ¿Ustedes creen que en verdad Juan era el discípulo más amado? ¡No! Él se sentía el más amado, es el único que se describe porque él está escribiendo. Es como yo me pusiera el predicador más guapo, pues sí, yo lo estoy diciendo, ¿no? Pero amigos, no existen los elegidos. Existen los que se saben elegidos por Dios. Existen los que se saben especiales delante de Dios. Pero ahora déjame te digo lo siguiente, y quizá también va a tener confusión, pero te lo voy a explicar. Y es que Dios elige a los débiles. Dios entre todo eligió a los débiles. Pero si no existen los elegidos, Aarón, sino los que se saben elegidos, ¿por qué Jesús eligió venir por los débiles? O a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Pues amigos, eso se resuelve muy fácil. Los débiles son todos los que se saben débiles. Los débiles son todos aquellos que se saben y se reconocen como débiles. Y dentro de estos versículos encontramos una gran verdad, amigos. Y ese Jesús, sí, no es para todos. Jesús no es para todos. Y no porque no quiera hacerlo, pero Jesús es solo para los débiles. Porque solo en los que se saben débiles puede ser visible y reconocido. Así es. Si tu fortaleza intelectual, física o espiritual, porque aunque te puedes llamar cristiano, puedes estar desconociendo a Jesús crucificado. Otra vez, si tu fortaleza mental, física o espiritual te está imposibilitando ver a Jesús, date cuenta que solo es en tu debilidad cuando puedes entender que existe Jesús. Porque en tu fortaleza tú puedes en tus fuerzas. En tu fortaleza tú puedes en tus capacidades. Por eso es que Jesús no es para todos, porque los que se sienten fuertes no necesitan a Jesús. Jesús es solo para los débiles, porque solo en los que se saben débiles delante de Dios reconocen que hay alguien superior a ellos, que tiene el control de sus vidas y que tiene un futuro y un destino maravilloso para ellos. Podemos entender esta gran diferencia. Fue lo vil y menospreciado, y no porque realmente lo fueran, sino porque ellos delante de Dios son nada. Son débiles delante de Dios, no son tan fuertes, no son tan capaces, no son tan brillantes. Y estoy seguro que más de una vez te has sentido que no eres el que más destaca en el salón de clases. Y qué bueno, porque esa debilidad te ha hecho darte cuenta que existe Jesús. Jesús por eso vino a los débiles, porque en los fuertes no cabe. Porque en los que son fuertes no puede Él manifestarse. Porque hay mucha soberbia, hay mucho orgullo contrastado con los débiles, que se saben inmerecedores del amor de Dios, pero que reconocen la obra de Jesús crucificado. Estos fuertes intelectuales no podían concebir a Jesús en la cruz. Solo los débiles pudieron darse cuenta que efectivamente el poder y la salvación está en la crucifixión y en la resurrección de Jesús. Dice el versículo 29, por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora son ustedes sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Rey de los débiles. El Rey de los débiles. Si te vas a sentir orgulloso de algo en esta vida, siéntete orgulloso de Jesús, el Rey de los débiles. Quiero que me acompañen con música. Yo quiero terminar este mensaje con lo siguiente. Nos damos cuenta, amigos, que no hay hombre sabio, ni escriba, ni fariseo, ni intelectual que pueda hacer lo que Jesucristo ha hecho. No hay nadie que pudo y nadie que podrá hacer lo que Jesús ha hecho. Ya entendimos por qué vino a los débiles. Porque solo los débiles lo pueden ver. Los que se saben débiles, los que se saben vulnerables, los que se saben que pueden caer en cualquier momento, los que se saben que sin Dios su vida no es nada. ¿Quién es este Rey, amigos? Yo quiero presentarte en cada mensaje a este Rey de los débiles. Yo quiero que conozcas al Rey de los débiles.
yo quiero que te des cuenta quién es este rey. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Esto era algo totalmente inusual en el ministerio de Jesús. Jesús por primera vez, amigos, está yendo un poco más de la región permitida. Jesús se cree que viajó cerca de 50 millas hacia el norte para visitar aquellas ciudades de extranjeros, de gentiles. Va a llegar a la región de Tiro y de Sidón. Esto era inusual en el ministerio de Jesús porque para muchos el ministerio de Jesús tendría que tener este enfoque en las ovejas perdidas de Israel. En las ovejas perdidas de Israel. Pero yo quiero que recuerdes cómo en el inicio te conté qué es lo que más me fascina de Jesús. El rey de los débiles. Lo que más me impacta del rey de los débiles es su capacidad para demostrar amor e inclusión de parte del Padre. Y esta inclusión se tiene que demostrar, porque no solamente es un amor expresado a judíos, sino todo aquel que quiera ser amado por el Padre puede ser amado por el Padre. Y entonces vemos que también Jesús no obedeció a las tradiciones. Esas tradiciones judías que decían que un judío fiel no tenía nada que ver con los gentiles y que nunca entraría a la casa de un gentil. Vemos a Jesús avanzando más allá de la región permitida y entrando en casas de gentiles, donde los judíos no les era permitido entrar. Jesús una vez más vino a demostrarnos a todos que no solo unos cuantos, sino todos los que quieran y se sepan débiles pueden venir delante del fuerte y ser contagiados por amor, ser llenos de amor, de plenitud, de sabiduría. Jesús una vez más nos vino a demostrar que no solo unos cuantos. Jesús tuvo clara la encomienda de llevar la palabra a las acciones. Yo creo que el discurso de Jesús era fuerte, pero se volvió contundente cuando demostró el amor del Padre. Jesús era un gran predicador, pero su discurso podía ser opacado si no habían acciones. Las acciones hablan más que las palabras y Jesús lo tenía muy claro. Y al mismo tiempo, vamos a darnos cuenta que Jesús no quería de alguna forma ofender a las personas sin necesidad. Él sabía que el tiempo de romper esta pared entre los judíos y los gentiles, al unirlos en un mismo cuerpo, aún no había llegado. Entonces estaba cauteloso, por eso no quería ser reconocido, porque él sabía perfectamente que el tiempo de unir estos mundos, gentiles, extranjeros y judíos, no había llegado. Él sabía perfectamente esto. No quiso que fuera conocido que él estaba en esa región, pero amigos, cuando la luz llega a la oscuridad, nadie la puede resistir. Cuando la luz decide visitar la oscuridad, claro que hay un reconocimiento de la luz. Y claro que nos damos cuenta cuando Jesús decide visitar una ciudad, porque Él es la luz, Él es el camino, Él es la vida eterna. Y nadie puede ver al Padre si no es por medio de Jesús. Obvio, Jesús se iba a dar a conocer aunque Él no quisiera, porque Él es la luz. Y entonces vemos algo que te va a maravillar. Enseguida una mujer que había oído de Jesús se acercó. ¿Y qué dice la escritura? Si lo pueden poner por favor, versículo 25. ¿Qué pasó? Cayó a sus pies. ¿Qué hizo esta mujer? Su hijita, me encanta esta definición, esta expresión. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno. Y entonces ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Mantengamos este versículo en pantalla. Esa mujer vino a demostrarnos que es un intercesor. Un intercesor no es solo el que ora, sino es el que se pone en la posición del que está dañado o afectado.
Ella no estaba endemoniada, pero ella viene a interceder por su hijita que está endemoniada. Pero nos damos cuenta, amigos, que esta mujer era gentil. Esta mujer había nacido en la región de Fenicia, que estaba en Siria. Esta mujer no tenía por qué estar delante de Jesús, pero ¿quién fue a esa región? Jesús. Porque Jesús es el Rey de los débiles. Jesús vino para los que se saben débiles. Y esta mujer, al darse cuenta que Jesús, el Rey de los débiles, está visitando su comunidad, no le importa ser extranjera, ella viene a Jesús y le va a pedir por su hija que estaba poseída por demonios. Y nos damos cuenta que la respuesta de Jesús, y antes de que la pongan, es muy diferente a lo que nosotros pensaríamos que Jesús tiene que responder. Otro evangelio nos dice que cuando los discípulos escucharon la respuesta de Jesús, se sintieron orgullosos y le dijeron: córrela, porque no aguantamos sus gritos, su loquera, córrela. Los que tenían que acercar a la gente a Jesús se están alegrando en la respuesta de Jesús. ¿Y cuál es la respuesta, amigos? Te va a volar la cabeza. Dice el versículo 27 que Jesús le dijo: primero debo de alimentar a los hijos. Es decir, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Ya les vi su cara. Así también me quedé. Yo intenté buscar si Jesús se había referido a otra cosa para suavizar un poco el discurso, pero no, amigos. Era una costumbre que los judíos llamaran a los extranjeros perros y a las mujeres perras. Ah, caray, pues no que era el Rey de los débiles. Jesús parecía desanimar a la mujer, parecía recordarle su posición como extranjera, parecía afirmar el corazón de los judíos, porque los judíos tenían orgullo espiritual, que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y si no eras judío, tú ni te acercabas. Por eso es que muchos interpretan que los discípulos, al darse cuenta de esa respuesta, dijeron: claro, Jesús, es lo que tenías que haber dicho, córrela, porque ya no la aguantamos. Está loca gritando por ayuda, córrela. ¿Será que Jesús era igual que los judíos despectivos? Por supuesto que no, amigos. Jesús está provocando algo en la mujer. Jesús quiere sacar algo de la mujer. Jesús quiere que ella escupa las palabras acertadas. Está retando su fe, la fe de una mujer extranjera que quizá nunca había escuchado el mensaje. Pero vemos que el versículo 28 lo rompe todo. Y dice el versículo 28, yo estoy seguro que también tú estás como: ¿qué le habrá dicho? Versículo 28: es verdad, Señor, pero hasta los perros que están debajo de las mesas se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Ahora sí, amigos, les voy a revelar qué traigo aquí. Un pan. No me lo voy a comer. Perdone que le toque barrer. Yo le ayudo. Esta mujer le dijo: no, Jesús, no entendiste bien. Yo no te pedí todo el pan. A mí me basta una migaja para que hagas algo en mi vida. Una migaja. Hay un problema en las migajas, y es que las migajas nadie las quiere. Todos queremos el pan completo. Las grandes oportunidades, nadie quiere las pequeñas oportunidades. Pero son las migajas las que te promueven a lugares grandes. Sí, Señor.
son las migajas las que te permiten visualizar que muchos han tomado el pan completo y lo han menospreciado. Esta mujer entendió que su posición no le daba derecho de comer el pan completo. Por eso le dijo: a mí todo me basta una migaja, Jesús, para que hagas algo en mi vida. Y yo no sé si tú tengas que ver esa migaja como algo valioso, pero amigos, yo quiero decirte lo siguiente: lo que unos menosprecian, para otros es la oportunidad para sus vidas. Lo que unos rechazan, a otros los promueve. Y vean el versículo 29. Buena respuesta, le dijo Jesús. Mira, ¿alguien sabe de béisbol? Jesús le aventó una bola caliente a la mujer. ¿Y sabes qué hizo la mujer con su respuesta? Perdón, sí, creo que sí golpeé, discúlpame, no lo quise hacer. Ahorita te ayudo. La mandó a otra galaxia. Home run de la mujer. La mujer 1, Jesús 0. Eso es lo que quería escuchar Jesús de la mujer. Porque ¿cuántos de ustedes, al escuchar a Jesús decir: no, yo no puedo darte esto porque tú eres un perro? ¿Cuántos de ustedes no se hubieran ido con su orgullo? Está loco. Yo no le voy a rogar a ese hombre. Nos damos cuenta entonces, amigos, que la humildad es la mejor amiga de los milagros. Yo no sé si hay alguien en esta sala, en este auditorio, que necesite un milagro de Jesús. Yo quiero preguntarte: ¿cómo se recogen las migajas? ¿Cómo? De rodillas. De rodillas. Y arrodillarte te lleva a rendir tu orgullo. Si permaneces de pie, nunca vas a ver un milagro de Jesús. Este es el poder de las migajas. Yo no quiero el pan completo, Jesús. A mí me basta una migaja para que cambies mi vida para siempre. Y es en esta posición donde me doy cuenta que no soy el fuerte, donde me doy cuenta que soy el débil. Jesús vino a los débiles, no vino a los que se quedan de pie. Vino a los que se humillan y no les importa mendigar. Y no quiero decirte que te conformes con poco, pero es que lo poco de Dios te lleva a lo mucho. Y también lo podemos entender al revés. Y es que tú puedes centrar toda tu vida siempre en el pan completo, pero en el pan completo, amigos, muchas veces está el orgullo, la soberbia. Su posición humilde y llena de fe provocó que Jesús hiciera algo. Yo quiero decirte un consejo. Nada atrae más al rey de los débiles que la fe acompañada de humildad. Tú puedes llamarte cristiano orgullosamente y caminar con orgullo y nunca ver al rey de los débiles. El rey de los débiles es visible para el que deja el orgullo a un lado, para el que deja su soberbia y lo que ha ganado en esta vida. El rey de los débiles solo se hace visible cuando decides humillarte a ti mismo. Entonces lo puedes ver glorificado, lleno de poder, lleno de autoridad, y puedes creer en un discurso completamente ilógico como es el Cristo crucificado. ¿Cuántos van a valorar las migajas?
partir de ahora. ¿Cuántos se van a dar cuenta, amigos, que las puertas grandes giran sobre bisagras pequeñas? ¿Cuántos se van a dar cuenta que es en lo poco en lo que Dios está observando para promoverte? Porque el día en que seas promovido, no serás un rey soberbio, sino un rey humilde. Y contigo cabe Jesús y puede reinar también contigo. Así que, amigos, mi mayor deseo en esta serie es que conozcamos al Rey de los débiles, pero que Él trabaje en nosotros cada semana para que podamos verle siempre y darnos cuenta que Él es lo más importante en nuestra vida, lo más importante. Y si tú necesitas un milagro esta mañana, solo te basta tomar una migaja. Dice la palabra de Dios que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero que tú sabes bien que vas a ver. Pero la fe no necesita ser mucha. Dice la Biblia, dice Jesús, que como un grano de mostaza, si tan solo tienes la fe así de pequeña en las manos de Dios, Él puede hacer mucho. Sí, Señor. Yo quiero invitarte a que cierres tu